Hola jóvenes, buenos días. Hola, profe, buenos días. ¿Cómo están? Cuenten. A ver, hay bien. Harto Sebastián. Hay un Sebastián Gajardo y un Sebastián G. ¿Es él la misma persona? Sí, profe, sí, profe. Soy Chu. del computador y el teléfono. Ya, por las dudas, dicen, ¿no? Sí, no por el micrófono, pero Ah, soy el mismo, el mismo. ok, Hugo Contreras, buenos días. Buenos días, Fabián. Ya, ¿hay alguno de ustedes? Ya, que ya conozco. Romina Caro, ya, esa imagen dice mucho. Ok, nosotros vamos a seguir con nuestros temas para tratar de avanzar lo más rápido posible. ¿Ya? Hemos visto muchas cosas, he visto la parte básica, cómo se, eh, digamos, cómo podríamos comunicar a la gente la manera en que queremos que se fabrique algo a través de un diagrama de proceso, cuáles son los riesgos de fabricación en términos bien generales, ya, qué materiales se van a usar, se echan dos tipos de materiales, maderas reales, como que ya hemos visto, las maderas sintéticas o maderas industriales, que son los tableros en términos. Mucho más que eso no hay, ¿ya? Así que no hay mayor drama con esa cuestión. Lo que nosotros tenemos que ver entonces y terminar luego es el proceso, los procesos mismos. Y vamos a ver que para los procesos necesitamos primero herramientas. Ya vimos los materiales, vamos a echar una miradita de herramientas y luego, hoy día mismo, vamos a ver algo que es importantísimo para nosotros como ingenieros encargados de un sistema en términos generales, digamos, ¿ya? Esto que tenemos que ver es una cosa muy simple, que se les he dicho más de una ocasión. Nosotros no vamos a ser operarios, maestros que trabajen con esas maquinarias. Ya vamos a saber cómo se trabaja con esas máquinas, vamos a conocer las máquinas, vamos a saber cómo las están usando adecuadamente, pero lo más importante es vamos a saber, tenemos que saber cómo logramos la mejor producción, el mejor rendimiento del proceso de la máquina y del operario. ¿Ya? En un principio vimos cuál era la productividad de la maquinaria, lo vimos al principio, creo que lo vimos, sí, sí, lo vimos. Y ahora vamos a ver el tema de cuánto cuesta realmente, cómo sabemos cuánto nos cuesta fabricar una cosa. ¿Ya? Vamos a partir por lo primero. No, vamos a cerrar esto. Ok. No, tampoco, me equivoqué, un segundito. Aquí estoy con algunos pequeños problemas, vamos a ver. Área, ya, aquí está. Que de repente me complica la vida. Ok. Ya, está sigue llegando gente. Ya. Vamos entonces a ver. Ya, jóvenes. ¿Se ve esto? ¿Aló, me escuchan? Quería Sí, preguntar. profe, sí se ve. Ya, eso es lo que quería saber para poder seguir tranquilo. Ya. Ahora, como no estoy viéndolo a ustedes, si quieren comentarme algo, me lo hablan nomás y no por chat, porque no veo las herramientas. Ya. Veamos entonces bien rápidamente este tema, que son las herramientas de mano para maderas, que son las que vamos a empezar a utilizar. ¿Cuál es el principio de esta herramienta de mano? ¿Qué es lo que es una herramienta? Y vamos a hablar del concepto de ingeniería de herramienta. ¿Ya? El concepto de ingeniería de herramienta es que una herramienta es, fíjense bien, un multiplicador de fuerza. Es tan eficiente como el usuario de ella. Depende casi exclusivamente de la fuerza de habilidad de quien la manipule. Por lo mismo, su rendimiento es imprevisible y difícilmente se puede proyectar. ¿Qué quiero decir con esto? Una cosa muy simple. Una herramienta es algo que nosotros utilizamos con nuestras manos directamente para ejercer la actividad que nosotros vamos a hacer. Nosotros clavamos, nosotros atornillamos, nosotros apretamos.
un taladro eléctrico, una lijadora eléctrica, cualquier elemento que esté utilizando energía eléctrica, no es una herramienta, ¿ya? Es una máquina. Es una máquina manual, pero es una máquina. Las herramientas son aquellas que nosotros usamos y dependen exclusivamente de nosotros. Por lo tanto, la eficacia, la eficiencia, la rentabilidad, la productividad de esta herramienta va a depender no solo de la herramienta, sino del usuario de esa herramienta. Y en eso tenemos que tenerlo muy claro. Si nosotros vamos a pedirle a una persona que esté clavando palitos durante todo un día, con la misma herramienta, otra persona va a tener distintos rendimientos. Y nosotros tenemos que estar atentos a eso, ¿ya? Aquí dice muy claramente, y este es el primer elemento, es tan eficiente como el usuario de ella. Si el usuario no es muy eficiente, entonces la herramienta tampoco es tan eficiente. Por ejemplo, una herramienta que se usa mucho es el alicate, o alicates. Esta es la herramienta. Supongo que ustedes la han visto, ¿no? Si se fijan bien, esto es un juego de palanca, lisa y llanamente, que funciona de esta manera. Está basada en la palanca, ya que su mango es mucho más largo que las pinzas de apriete. Por lo tanto, multiplica la fuerza del usuario. Como hago una palanca muy larga, no necesito tanta fuerza para aplicar una fuerza más grande puntualmente adelante. Multiplica la fuerza del usuario, tanto por esa palanca como por la posibilidad de ejercer la fuerza sin herir la mano, ¿ya? Como está pensada para que se soporte agradablemente o adecuadamente en la mano, yo puedo hacer mucho más fuerza y no tengo aristas filosas que me impidan hacer esa fuerza. Fíjese una cosa, y esto es lo que tenemos que tener muy claro. Nosotros podemos apretar mucho, pero hasta la medida en que nos empieza a doler. Ya nosotros podemos hacer mucha fuerza con nuestras manos, pero en la medida que nos empieza a doler, tenemos más o menos fuerza, o ejercemos más o menos fuerza. Si la herramienta está bien diseñada, esta herramienta va a hacer que nosotros podamos apretar con más comodidad, con más fuerza. Por lo tanto, va a ser más eficiente. ¿Ya? Lo importante de esta herramienta es que el mango esté adaptado a la forma de la mano para incrementar la aplicación de la fuerza. Y este es el principio de funcionamiento. ¿Ya? Si lo ven bien. Yo aplico una pequeña fuerza en esta gran palanca y se genera una gran fuerza en el otro extremo. De esa forma yo puedo apretar, puedo cortar alambres, puedo hacer un montón de cosas que no podría hacer con mis manos simplemente. ¿Okay? El principio del alicate es esto, multiplicar esta fuerza, el que estoy ejerciendo acá, por esta más grande acá. ¿Ya? Hay herramientas de distinto uso. Estas son las herramientas con la empuñadura doblada, esta que está acá, por ejemplo, son mejores que las que tienen la empuñadura recta, cuando la fuerza ejercida se aplica horizontalmente en la misma dirección del antebrazo y muñeca estirado. La empuñadura recta curvada, las herramientas con la empuñadura recta son mejores que las que tienen empuñadura curvada cuando la fuerza es ejercida se aplica verticalmente. Empuñadura recta, empuñadura curvada, selecciona una herramienta que puedo utilizar bien con la mano dominante además. Fíjense, aquí está entonces qué es lo que más me conviene. Lo más común, lo que venden normalmente, es la herramienta con la empuñadura recta, que se puede utilizar con ambas manos, que pueden utilizar distintas personas y que se usan para la mayoría de los casos. Para cosas más puntuales se utiliza esta herramienta de mango curvado, que no es muy común, es difícil de encontrar, pero que entrega un mejor rendimiento. La herramienta ha de ajustarse a la tarea y las características individuales. Elegir herramientas que se puedan agarrar confortablemente. El mango ha de ser cómodo. Un buen mango protege la mano del contacto con la superficie de la herramienta. Hay que evitar los mangos cortos que acaban en la palma de la mano. Si el mango termina aquí mismo, nos va a doler. Tiene que ser un mango que pase la palma de la mano para poder agarrarla adecuadamente. Intentar no utilizar la herramienta con las muñecas dobladas. Esto es normal. Así debemos aplicar la herramienta, pero si lo hacemos así, vamos a tener mayores problemas y mayor dolor a aplicar la fuerza. Dar descanso a la mano de vez en cuando durante el día, hasta la herramienta ideal puede terminar produciendo lesiones si se utiliza repetidamente, y cuando no se utiliza hay que dejar la herramienta a un lado. Ya, una sola herramienta no puede hacerlo todo, y eso lo saben todos los operarios eficientes, y lo sabemos también los ingenieros. Las herramientas están específicamente diseñadas para situaciones puntuales muy adecuadas.
¿ya? Entonces hay que ver cuál es la herramienta que yo voy a utilizar correctamente y tratar de tener esas herramientas para los operarios. Si durante el montaje del producto que nosotros vamos a fabricar, el operario tiene que doblar mucho la mano para atornillar algo, es mejor proporcionarle una herramienta que le haga más fácil esa actividad. Eso es lejos la mejor alternativa y es mucho más económica que obligar a la persona a trabajar en esa situación, ¿ya? Este, por ejemplo, son mangos curvos, que es correcto cuando estoy aplicando esa clase de fuerza, y este es un mango incorrecto cuando estoy aplicando esa clase de fuerza. Ya cuando la estoy aplicando en ese sentido. Si la estuviera aplicando hacia arriba, esa sería la forma ideal de aplicar. Entonces, mucho cuidado con la manera en que estoy aplicando esa fuerza en el alicate. Tiene que ser así, no tiene que ser así. ¿Ya? Quiero por favor que lo tengan muy claro porque esta situación nos va a provocar mucho daño en la mano. El otro producto, la otra herramienta que se usa mucho es la llave inglesa, ¿ya? Que funciona básicamente con un principio que se llama el principio de torque y el Dernier, al transformar el movimiento circular de torque en paso de avance, en una relación más o menos 10:1. Yo giro un poquitito, o sea, giro un poquitito y se va cerrando poco a poco el pico de la herramienta. Entonces yo doy una gran vuelta y se cierra muy poquito. ¿Ya? Doy más vuelta, una gran vuelta y se va cerrando poquito a poquitito. Entonces ese gran giro que yo puedo hacer con poca fuerza se transforma en una gran fuerza en donde estoy apretando. Precisamente porque un giro equivale a un movimiento muy pequeño. Multiplica nuevamente la fuerza de lo que estoy ejerciendo. Además, como el movimiento de las mandíbulas de la herramienta son en este sentido y el movimiento para abrirlos es en otro sentido, quedan bloqueadas porque sí, independientemente de cualquier movimiento. Por lo tanto, aprietan y no sueltan, y eso es una gran ventaja. Este mismo encuentro de tornillo a cremallera, es lo que estoy explicando, facilita el bloqueo de la herramienta. La cremallera se debe mover de arriba a abajo, pero el tornillo solo puede moverse circularmente en forma perpendicular a la cremallera. ¿Ya? En este caso el mango no es crítico, porque no es el mango el que está haciendo la fuerza, sino estoy yo haciendo fuerza circular para apretar. ¿Ya? Aquí no requiero que sea tan ergonómico como se requeriría en alguna otra herramienta. Este es el principio. Yo hago un giro en este tornillo y hace que esta herramienta se mueva en algún sentido. Por lo tanto, para avanzar un paso de la cremallera de aquí a acá, es necesario que el tornillo dé una vuelta completa mediante el mismo principio de la polea, que transforma un gran movimiento con poca fuerza en un pequeño movimiento con mucha fuerza. Este es el principio entonces de la llave inglesa. La llave Stilson, llave para tubos o llave grifa, es una llave ajustable usada para apretar, aflojar o ajustar piezas que la llave inglesa no sería capaz. Se utiliza para ajustar piezas más grandes que requieren la aplicación de un par, una fuerza de apriete más grande, más considerable. ¿Ya? Existen varios tipos de tamaño, 8, 12, 24, 36 pulgadas, entre otros. También se conoce como llave grifa, llave para tubos, llave francesa, llave de ajuste, llave de perro, llave inglesa, incluso en algunas ocasiones dependiendo del país. Está compuesta por 3 partes: el cuerpo, que es la sección que aprieta o ajusta las piezas que lo requieran; el anillo roscado para definir la apertura de la llave; y el engranaje que se une con el pie de apriete. Ya el cuerpo, el anillo roscado y el engranaje. Fíjese que aquí en este caso, este sistema de aquí, de las mordazas, hace que cuando yo esté haciendo el esfuerzo de torque, las mordazas se agarren y aprieten. Por lo tanto, esto puede ejercer una fuerza muchísimo mayor que la llave inglesa normal, ¿ya? Pero una fuerza, no de apriete, una fuerza de torque o de par, ¿ya? En la llave Stilson sirve para hacer fuerzas de giro con mucha mayor eficiencia, no como de apriete como las de la inglesa. El caimán, que es también una herramienta de presión, tiene varias partes que hacen que esto funcione adecuadamente. Este tiene una idea muy puntual. Funciona de la misma manera, casi de la misma manera que un alicate, pero la premisa en este caso es que en un momento dado, el usuario es capaz de desarrollar un gran golpe de fuerza
el cual es bloqueado por la otra herramienta. Yo soy capaz de hacer mucha fuerza de repente, pero no soy capaz de mantenerla en el tiempo. Por lo tanto, es el caimán el que mantiene la fuerza que yo ejercí durante más tiempo por el sistema de traba de bloqueo. Aunque no se observe claramente, es totalmente dependiente de la fuerza del usuario, ya que la regulación de la traba puede o no ser superada por este realizando la sujeción. No sé si han visto alguna vez ustedes o han probado alguna vez un caimán, pero la verdad es que si llega un momento en que yo, incluso con toda mi fuerza, no puedo apretar. Entonces suelto un poquitito y aprieto. Y ahí queda enganchado con esa fuerza máxima que yo pude ejercer, que es una fuerza puntual. Puntualmente los seres humanos desarrollamos mucha fuerza, pero no podemos mantener en el tiempo. Mantener el tiempo, como el uso del alicate o la llave inglesa, es mucho menos la fuerza que podemos entregar. Permite entonces mantener durante mucho tiempo ese golpe de fuerza del usuario que de otra manera no sería capaz de mantenerlo. El mango, este mango, debe facilitar la aplicación de la fuerza adaptándose a la mano, aunque no al punto de evitar el cansancio, porque ya no se mantiene esta fuerza durante mucho tiempo. Otra herramienta entonces es el martillo carpintero. Ojo, hay una gran cantidad de martillos. El martillo carpintero tiene esta característica, tiene una cabeza, una punta y una sacaclavos y el mango. Son estos tres elementos. Si no tiene esta parte para sacar clavos, no es un martillo carpintero, ¿ya? Aplica la fuerza bruta incrementada por un doble movimiento circular, ampliando el brazo de trabajo o momento de acción. El punto de aplicación de la fuerza está claramente definido y el usuario efectúa un doble movimiento circular para incrementar el momento de su aplicación. La aplicación de la fuerza es puntual y dinámica. El primer movimiento circular es de trayectoria y se aplica con el brazo, así, mientras que el segundo movimiento circular es de aplicación y se efectúa con la muñeca. Entonces, en el mismo momento estamos haciendo estos dos movimientos, con el brazo total y con la muñeca para llegar más fuerza. Para una adecuada eficiencia de aplicación, la mano debe sujetar el mango del martillo desde un punto más alejado de la masa de fuerza. Esta es la masa de fuerza, el mango es este, y el martillo debe tomarse desde esta zona. Muchas personas lo toman desde acá, y en este caso lo único que estamos haciendo es disminuyendo tremendamente la eficiencia del martillo. ¿Ya? Porque la fuerza no se multiplica demasiado. Es simplemente la misma fuerza que estoy aplicando yo la que aparece acá en la cabeza. Mientras que si yo utilizo acá y hago el movimiento de esta forma, esta línea delgada es mi brazo y esta línea gruesa es el martillo. Si se fijan bien, todo ese movimiento hace que este arco se multiplique tremendamente para llegar a este punto. Este es el movimiento que yo tengo que usar en el martillo, haciendo de esta manera que con menos esfuerzo yo genere una fuerza de golpe muchísimo mayor. Bueno, y otra función crítica del martillo carpintero, específicamente el martillo carpintero, es la de extraer clavos ya enterrados. Para eso utiliza el principio de la cuña y la palanca. La palanca de la cuña que sostiene la cabeza del clavo es multiplicada por el largo total del mango, incrementando la fuerza de aplicación, de esta forma. Estas son las cuñas sacaclavo, este es el mango. Entonces yo hago todo este movimiento en el mango para sacar el clavo que esté acá. Entonces, estos dos movimientos son los que permiten que yo saque un clavo, que yo clave adecuadamente y que pueda trabajar correctamente con un martillo carpintero. Por favor, fíjense bien, y cualquier persona que no esté usando el martillo, tomándolo desde esta posición, recuérdenle que tiene que hacerlo adecuadamente y que tiene que ser correctamente su uso, y que es tomarlo de esta manera, de esta posición, como hacen muchas personas en algunas ocasiones que no saben, reduce considerablemente la eficiencia del martillo. Y dice, por ejemplo, que un clavo debe ser clavado con la menor cantidad de golpes posible. Por una razón muy simple. Lo vamos a ver cuando estudiemos las uniones, pero un clavo va enterrándose en la madera y al mismo momento que se entierra va ejerciendo fricción. Si yo ejerzo uno o dos golpes de fricción, el clavo queda bastante bien enterrado. Pero si estoy ejerciendo muchos golpecitos de fricción, el clavo empieza a generar fricción, como le dice, contra las paredes y se va a enterrar más suelto y no ejerce la fuerza que nosotros necesitamos. Así que tenemos que tener la capacidad de clavar con muy pocos golpes de martillo. El destornillador es más difícil de observar que es un multiplicador de fuerza, pero si nosotros nos fijamos bien, aplica la fuerza de torque generando un movimiento rotatorio que incrusta los hilos del tornillo o perno del material. Y esto depende del
tornillo. El tornillo tiene hilos muy pequeños, muy juntos, entonces cada vuelta que yo dé el martillo va a dar una pequeña penetración del tornillo en la madera. Por lo tanto, entonces esa gran fuerza que yo estoy haciendo se traduce en una pequeña fuerza de penetración. La fuerza aplicada no es necesariamente muy grande, dado que el principio de funcionamiento de los pernotornillos se basa en la resistencia perpendicular a la fuerza de extracción del mismo. Nosotros lo clavamos girando, pero la fuerza que hace es traccionando. Entonces, el hilo del tornillo, ese filo que tiene a los lados del tornillo, es el que ejerce la fuerza de tracción. La resistencia de agarre de un pernotornillo se mide jalándolo en forma perpendicular al giro de su tornillo de sujeción. Ya las variantes de los tornilladores se basan en las puntas del mismo correspondientes a las distintas cabezas de tornillo, y son todas estas. Esta es la más común, ¿ya? La plana. Está también la Phillips, y hay otras distintas variantes de acuerdo a los usos que tenga esta herramienta. ¿Ok? Normalmente esta y estas tres primeras se utilizan más en madera, y estas otras se utilizan más en elementos mecánicos de acero, de fierro, son metales en general. Finalmente, el serrucho de martillo, perdón, el serrucho de mano, es el elemento que nos permite cortar con la mano, y también funciona por medio de la aplicación de una fuerza mayor, o sea, una fuerza menor para un resultado mayor. El serrucho funciona por medio de corte de desbaste, rompiendo o separando la fibra de madera. El corte de la fibra de madera se realiza cuando trabaja en forma perpendicular a ella, y su calidad será resultado del filo de corte que posea cada diente del serrucho. Depende del filo. Mientras más afilado esté el serrucho, más fácil va a ser cortar. Ojo, que yo no necesito ejercer una fuerza de corte, solo necesito pasar el serrucho por encima de la superficie, y el filo y el pequeño peso del serrucho va a ir cortando. ¿Ok? Hay distintos tipos de serrucho, para cortar al hilo y para cortar transversal a la veta. Al hilo es directamente en el sentido de la veta. El problema cuando estamos cortando con el sentido de la veta es que la madera tiende a juntarse de nuevo, a chuparse, como dicen los maestros, y se pega al serrucho. Ya, por lo tanto, tiene que ser el diente mucho más fino para cortar la madera transversal, más ásperos y abiertos para cortar la madera a la línea, a la veta. ¿Ya? Entonces, por eso existen dos tipos de dientes, uno para cortar fino y uno para cortar en desbaste. El proceso para realizar corte es el siguiente: aseguramos la pieza en un banco con mordazas o sargentos, comprobamos que esté bien fijada, colocamos el cuerpo de manera que la línea de corte quede bajo nuestro campo de visión, que nosotros podamos ver la línea de corte, ponemos el serrucho en su posición y empujamos, trazamos hacia atrás para marcar, porque no está cortando, y adelante va a cortar. Empujamos, pero no con fuerza hacia abajo, sino con fuerza en el sentido del movimiento. Si nosotros nos estamos cansando mientras cortamos, quiere decir que estamos cortando mal, porque el proceso de corte no debiera cansar demasiado a las personas. El proceso de corte se realiza en dos movimientos. El primero es de jalar o tirar del serrucho, arrastrándolo sobre la pieza que se va a cortar, mientras que el segundo es aplicar la fuerza de corte hacia adelante para que los dientes del serrucho realicen la acción de cortar la pieza de madera. Hay que recordar que todas las herramientas de corte se enfrentan a la resistencia del material para ser cortado, de forma que este rechazo, y así se llama, el rechazo de la madera, el rechazo al corte, es importante porque hace que nosotros nos sintamos impelidos a hacer más fuerza para recortar. Si el serrucho no está correctamente sujeto por parte del usuario, es posible que el corte sea de muy baja calidad, ya que la hoja se desvía, ¿ya? Si nosotros no lo hacemos con muy buena sujeción. Hay una variante de serrucho, que es un serrucho japonés, que corta hacia atrás. Entonces nosotros marcamos hacia adelante, a diferencia del serrucho normal, y cortamos hacia atrás. Fíjese, la ventaja de esto es que es más fácil mantener una línea recta de corte. De esta manera, entonces, los cortes con serruchos japoneses son mucho más finos y más eficientes que los recortes con serruchos occidentales, por decirlo de alguna manera. Esta es la sierra japonesa, entonces, que tiene la misma variante que el serrucho japonés, que el serrucho normal, pero corta hacia atrás, en vez de cortar hacia adelante, como corta el serrucho normal. El cepillo de mano, si se acuerdan ustedes, una de las primeras actividades que nosotros hacíamos, la preparación de la madera, era cepillar la superficie para que quedara lisa. Esto se hacía antes con cepillo de mano como este, que utiliza la acción de clivaje, ¿ya?, para incrustarse en la madera y retirar aquellas partes de la madera que están sobrando de esta línea recta que tenemos. La calidad del resultado va a depender de tres elementos críticos.
El filo de la herramienta, y esto es válido para muchos otros, para muchas otras herramientas en general. Cualquier herramienta que utilice filo para trabajar tiene que tener el mayor filo posible. Una herramienta con poco filo, igual, por ejemplo, con lo que pasa en el cuchillo de cocina, en el cuchillo que usamos en nuestras cocinas normales o en la mesa, si mayor es el filo que tiene, es más seguro su trabajo porque nosotros hacemos menos fuerza para efectuar el corte. Las herramientas de corte, los cuchillos, los cepillos, cualquier otra herramienta en general, tiene que tener un filo de muy buena calidad para que funcione adecuadamente y sea más seguro trabajar. Bueno, entonces va a depender del filo de herramienta, de la profundidad de corte. Si el corte es muy profundo, va a ser muy difícil cortar. Si el corte es poco profundo, ¿ya? Muy superficial, el corte no va a ser eficiente, no va a cortar casi nada. Entonces hay que tener un ajuste entre estas dos cosas. Y finalmente el tipo de madera que se trabaja, porque hay maderas blandas, como el pino, por ejemplo, que se van a romper muy fácilmente con el cepillo y deben ser trabajadas con muy poca profundidad, mientras que hay maderas duras con fibras cortas que permiten ser trabajadas con mayor profundidad y corte más rápido. En Chile no trabajamos mucho con maderas muy duras, así que es más difícil utilizar en este sentido el elemento. Existen varios tipos de cepillo. Este es un cepillo antiguo de madera, este es el cepillo moderno. Es un cepillo Guillaume que llega hasta el borde, Guillaume moderno también, Garlopa mediana. Garlopa son cepillos más grandes nomás, que permiten de una manera más simple preparar grandes superficies, entre comillas, de madera para su trabajo final. Así es como se utiliza el cepillo de mano, así es como se está trabajando, y esta es la fibra que está sacando el cepillo. Estamos jóvenes. Entonces, esta primera etapa voy a subir obviamente, como siempre, este video y esta presentación para que lo miren ustedes si quieren mirarlo de nuevo. ¿Ya? Está mostrando cuáles son las herramientas de mano que se utilizan en la industria también de la madera. ¿Ya? ¿Ok? Pero como les dije, aparte de las herramientas de madera, otra cosa que nosotros necesitamos conocer son el costo de fabricación o el costo de proceso de un elemento cualquiera de nuestra producción. Así que lo que vamos a ver nosotros es esto. Ya. Esto es una sierra de banco. Esto que está aquí es el disco de sierra donde se corta la madera, y esta es una banca donde podemos cortar tableros, madera en general, podemos cortar con una precisión bastante alta, y es una herramienta bastante útil, es de primera línea en las empresas industriales que fabrican productos con madera, ¿ya? Porque es eficientísima, realmente muy eficiente, y el modelo básico, la forma básica no ha cambiado en muchísimo tiempo, ¿ya? Los discos de corte son estos. Esto que está aquí, acá, esto que está en este punto, que está protegido por esto que se llama caperuza. Este es el disco de corte. Este es cómo funciona. Estos dientes de corte son los que hacen precisamente el corte de la madera. Y hay distintas clases de dientes, ¿ya? Vamos a ver entonces qué significa, qué implica cortar con esto. ¿Por qué vamos a trabajar solamente con esto de corte? Porque este es un ejemplo de lo que podría hacerse con cualquier tipo de maquinaria de trabajo. ¿Ya? Se tiene que medir de la misma manera. El costo de cortar una pieza en una sierra de banco contempla los siguientes elementos. Costo de la maquinaria, la máquina en sí, el mantenimiento de la energía, el costo del operario, sueldo, leyes sociales, elementos de protección personal, costo de los insumos, equipamientos para la realización de la actividad, como instrumentos, limpieza, etc. Todo esto son costos. Y el costo del material de trabajo, que es el valor de la materia prima que se va a cortar. El costo de la mano de obra se obtiene al dividir el sueldo bruto total, las leyes sociales y el elemento de protección personal por el número de horas de trabajo disponible. En Chile el máximo de horas es 45 horas semanales. Creo que son 40 horas, voy a revisar bien eso. Dando un total de 189 horas mensuales aproximadamente. Así, con un sueldo bruto total, y ojo, el sueldo bruto total no es lo que recibe el operario, el sueldo bruto total es lo que nosotros como miembros de la empresa, como empresa debemos invertir en él, ¿ya? Una parte de eso la recibe, por eso se llama sueldo bruto, porque considera todo, porque eso es el costo para nosotros, no es el sueldo líquido. Para la empresa el costo del operario no es el sueldo líquido que recibe, la plata que recibe, sino el costo total de lo que él se gasta en ese operario. Entonces, si este sueldo bruto es de 650.000 pesos con 189 horas mensuales,
Cada hora hombre me cuesta a mí 3.440 pesos. ¿Se entiende esa parte, no? O sea, no es difícil en ese sentido, de que si yo gasto tanta plata y tengo tantas horas de trabajo disponibles, cada hora me vale eso. Yo tengo que hacer entonces que esta hora de trabajo del operario sea lo más eficiente posible, ¿ya? Asimismo, el costo de la maquinaria, que es un poco más complicado, pero una forma de visualizarlo es mediante el uso de la depreciación de la maquinaria. Con ella puede calcularse el costo de la maquinaria mediante la siguiente fórmula. El costo de la maquinaria es el costo inicial, el valor de rescate, por el número de años, meses y horas que nosotros vamos a trabajar. El costo inicial es cuánto gastamos nosotros en comprarla. Una máquina como esta que mostré al principio vale 3 millones, 4 millones de pesos. Ok, compramos esa máquina. El valor de rescate es el precio de venta cuando vayamos a deshacernos de la máquina. ¿Ok? Por ejemplo, nosotros decimos que en 4 años más la vamos a vender porque ya no nos va a servir y la vamos a vender en 500 lucas. ¿Ya? Entonces, el costo inicial son 3 millones y medio, el valor de rescate son 500.000 pesos. Y el número de años, meses y horas, es decir, es lo mismo. Nosotros vamos a trabajar con ella 4 años, cada año por 12 meses y cada mes por 190 horas, por decirlo de alguna forma. Entonces, el número de horas que vamos a utilizar. Por ejemplo, la máquina vale 3 millones y medio, el valor de rescate es 500.000 pesos, el número de años 4. Entonces, aquí está el costo total. Cada hora de esta máquina, para mí, a mí me cuesta 330 pesos. Eso es lo que debe generar esta máquina para poder pagarse a sí misma, ¿ya? Y el costo de corte, para completar el costo del proceso, se debe realizar el rendimiento de la máquina, se debe analizar el rendimiento de la máquina. Para ello hay que considerar los siguientes elementos: tiempo de preparación, acopio de materias primas, montaje de máquinas, prueba de trabajo y tiempo de proceso. Entonces, tiempo de preparación y tiempo de proceso. El tiempo de proceso se obtiene al conocer la velocidad de corte del disco y la velocidad de avance, respetando las características de trabajo que aseguren la calidad de corte. Tenemos entonces los discos de corte. Hay distintas clases de discos de corte dependiendo del material que vayamos a cortar. Estos más grandes son para madera, estos más chicos son para tableros con melamina, tableros con recubrimientos, que dan un corte más fino. El corte está dado, básicamente, está determinado por el diente. El diente es esta pequeña piecita que va en el disco, ¿ya? Se considera un corte suave el que tiene una marca de dientes de aproximadamente 10 pasadas por milímetro. De esta manera, si el disco tiene 40 dientes y gira a 2.000 revoluciones por minuto, se tiene un corte de 80.000 pasadas por minuto, lo que se divide por 60 segundos del minuto, y el mínimo de suavidad, 0,1 milímetros, lo que da 1.330 pasadas por segundo, y que se debe multiplicar por 0,1 milímetros. El resultado es 133 milímetros por segundo. 13 centímetros de avance por segundo. Cada segundo avanza la máquina 13 milímetros, o sea, de 13 centímetros, ¿ya? Eso es la velocidad de avance que me entrega un resultado correcto, un resultado de buena calidad. Así que si tengo que cortar 5.000 tableros, me demoraré 5.000 por 1.000 milímetros, son 5 millones de milímetros, dividido por 133 milímetros por segundo, resulta en 37.593 segundos, es decir, 10,44 horas. Yo ya tengo entonces que para cortar estos 5.000 metros de tablero, 5.000 metros de corte de tablero, voy a hacerlo en 10,44 horas. ¿Se fijan ustedes que en este momento yo ya tengo una aproximación de cuánto me voy a demorar con la herramienta, obteniendo el resultado que yo necesito? Esos son los elementos que yo tengo que considerar para verificar el trabajo más adelante. Si esto va a ser 10,44 horas que dura el costo de trabajo, y si el costo de máquina es 330,7 pesos por hora, y el costo de mano de obra es 3.440 pesos por hora, entonces el costo total de corte será de esta forma: costo total, costo de mano de obra más costo de maquinaria por 10.44. 6.440 por 370,7 por 10,44 me da 39.366 pesos. Ya, perdón. ¿Me escuchan bien ahora o no?
Sí, profe, ahí se escucha. Ya tuve un pequeño percance tecnológico. Ya, entonces, yo tengo claro entonces que durante 10 horas y tanto, casi 11 horas, voy a estar cortando estos 5.000 metros de tablero y ese proceso me va a costar a mí 39.666 pesos. Ese costo es el que voy a aplicar en el coste del producto que yo voy a vender más adelante. Por lo tanto, yo tengo varias cosas que pensar acá. Primero, tengo que hacer todo lo posible para que no se demore más que estas 10,44 horas, porque eso va a incrementar este costo. Por lo tanto, el costo del producto va a ser más grande si yo me demoro más tiempo. Y segundo es, ¿de qué manera podría yo ver la posibilidad de disminuir este costo manteniendo la calidad? Entonces son todos los aspectos técnicos que yo como encargado, supervisor del proceso productivo, tengo que tener en cuenta cuando esté realizando esta revisión del proceso de corte. Eso es entonces el tema. ¿Por qué usamos corte? Es un proceso más fácil de identificar, pero es igualmente válido para cualquier otro de los procesos que nosotros estamos... ¿Aló, me escuchan? Ahí volvió, profe. Y Ah, se quedó ya, pegado. me quedé pegado, aquí así, ya. Eh, lo que voy a hacer entonces es que el proceso de corte lo tomé como ejemplo, lo tomamos como ejemplo porque es fácil de visualizar, pero es válido para todos los procesos. Cada vez que nosotros queramos tener el costo de fabricación de un producto, vamos a tener que medir cada uno de estos procesos en costo de mano de obra, en costo de maquinaria, en costo de materias primas, en tiempo de trabajo, para poder determinar entonces cuánto realmente nos cuesta fabricar todo el producto, realizar todas las operaciones productivas de nuestro proceso. ¿Ok? Es así como funciona este sistema. Es eso lo que nosotros en lo que debemos concentrarnos. Y es para eso que nosotros tenemos que mirar a la gente haciendo procesos y entender los procesos de fabricación. ¿Ok, jóvenes? ¿Alguna duda? ¿No? Todo bien, profe. Ok. Todo bien. Estas dos presentaciones las voy a subir. Esta reunión que tuvimos ahora también está grabándose y la voy a subir para que ustedes la tengan y le echen una miradita para seguir avanzando con nuestros temas más adelante, lo antes posible. Y ojalá muy luego podamos indicar el informe y olvidarnos de este taller. Bueno, olvidarnos de este taller para efectos de nota, para que la tengan antes que los otros, que terminen los otros ramos. Ok, jóvenes, si no tenemos nada más, nos encontramos en la próxima reunión. Que estén bien. Vale, profe, que esté bien. Chao, chao. Chao, Romina. Chao, que estén bien.